Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Qué alegría teneros aquí de nuevo. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Y si no es así, prometo que después de este vídeo, al menos os quedaréis con una expresión de sorpresa. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me dejó completamente en shock. Sí, habéis leído bien el título. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y un acontecimiento que, la verdad, nadie esperaba. No os voy a adelantar mucho más, pero os aseguro que la historia es digamos que increíble, se queda corto. Antes de empezar con todo el salseo, porque aquí hay salseo del bueno, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os animo a suscribiros al canal. Subo vídeos todas las semanas sobre noticias de famosos, tendencias, cotilleos y, en general, todo aquello que nos divierte y nos hace decir, madre mía. Así que si os gusta estar al día y pasar un buen rato, haced clic en ese botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vamos a darle caña. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como sabéis, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Desde Erkenci hasta Bay Jail, sus series han sido un éxito rotundo en todo el mundo, y no hay alfombra roja donde no acapare todas las miradas. Pero más allá de su carrera profesional, Can también es conocido por su vida personal, que a menudo es objeto de titulares y especulaciones. Hemos visto sus relaciones sentimentales, sus proyectos solidarios, sus cambios de look. Can es un personaje que siempre da que hablar. Y esta vez, amigos míos, esta vez se ha superado a sí mismo. Hace unos días empezaron a circular por las redes sociales unas imágenes que al principio parecían un simple rumor, una noticia falsa más de las que abundan en Internet. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que había algo de verdad en todo esto. Y cuando digo algo de verdad, quiero decir que la noticia era completamente real. Resulta que Can Yaman... Atención, redoble de tambores. Can Yaman ha decidido convertirse en cura. Sí, habéis oído bien. El actor turco, el galán de telenovelas, el rompecorazones, va a ser cura. Lo sé. Yo también me quedé boquiabierta cuando lo descubrí. Pensé que era una broma, un error, un montaje, pero no. Las fuentes son fiables y la noticia ha sido confirmada por varias revistas especializadas en el mundo del espectáculo. Ahora bien, antes de que empecéis a imaginar a Can Yaman vestido con sotana y predicando en un púlpito, vamos a aclarar algunos puntos. No se trata de que el actor haya abandonado su carrera por completo y se haya metido de lleno en un seminario. No, la cosa es un poco más compleja. Según parece, Can Yaman ha estado sintiendo una llamada religiosa desde hace algún tiempo. Ha estado reflexionando sobre su vida, sobre sus prioridades y sobre su propósito en el mundo. Y en este proceso de introspección, ha llegado a la conclusión de que quiere dedicar parte de su tiempo y de su energía a ayudar a los demás a través de la fe. Pero, ¿cómo se conjuga esto con su carrera como actor? Pues bien, Can Yaman ha decidido tomarse un año sabático de la televisión y el cine para realizar un curso intensivo de teología. Después de este curso, se espera que sea ordenado diácono, lo que le permitirá ejercer como ministro de la Iglesia Católica. Ahora os estaréis preguntando por qué la Iglesia Católica, siendo Can Yaman musulmán. Pues bien, según fuentes cercanas al actor, Can siempre ha sido una persona muy espiritual, pero no se identifica plenamente con ninguna religión en particular. Se siente atraído por la figura de Jesús y por los valores del cristianismo, y cree que puede hacer una diferencia positiva en el mundo a través de esta fe. Además, Can Yaman ha manifestado su deseo de trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión social, y cree que la Iglesia Católica le ofrece una plataforma ideal para llevar a cabo esta labor. Quiere ayudar a estos jóvenes a encontrar un sentido a sus vidas, a superar sus problemas y a construir un futuro mejor. La noticia, como os podéis imaginar, ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Algunos fans de Can Yaman han expresado su sorpresa y su decepción, argumentando que el actor está desaprovechando su talento y su fama. Otros, en cambio, han mostrado su apoyo incondicional a Can, felicitándole por su valentía y por su compromiso social. También hay quienes han criticado duramente la decisión de Can Yaman, acusándole de oportunismo y de querer llamar la atención.
Algunos incluso han llegado a decir que el actor está utilizando la religión como una estrategia de marketing para relanzar su carrera. Pero independientemente de las opiniones de cada uno, lo cierto es que Can Yaman ha tomado una decisión valiente y personal, y merece ser respetada. No sabemos qué le depara el futuro ni si volverá a la actuación después de su año sabático. Pero lo que sí sabemos es que Can es una persona apasionada y comprometida, y que siempre ha luchado por lo que cree. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece la decisión de Can Yaman de convertirse en cura? ¿Creéis que es una buena idea? ¿O pensáis que está cometiendo un error? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantará leerlos. En resumen, hoy hemos hablado de la sorprendente noticia de que Can Yaman ha decidido tomarse un año sabático para estudiar teología y convertirse en diácono de la Iglesia Católica. Hemos analizado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, las reacciones que ha provocado en las redes sociales y las posibles implicaciones para su carrera como actor. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué estáis esperando? Haced clic en el botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchas gracias por verme un día más. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, la vida siempre nos sorprende, a veces de las maneras más inesperadas. Así que mantened la mente abierta y preparaos para lo que pueda venir. Ahora a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad, que esto no es todo. Porque detrás de esta noticia bomba, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Para entender mejor la magnitud de esta decisión, he estado investigando a fondo, contactando con fuentes cercanas a Can, incluso con algunos expertos en teología y en la Iglesia Católica. Y lo que he descubierto es realmente fascinante. Primero vamos a profundizar un poco más en la llamada religiosa de Can Yaman. Según me cuentan, esta inquietud espiritual no es algo nuevo en su vida. Desde muy joven, Can ha sido una persona reflexiva, con una gran sensibilidad hacia los problemas sociales y una profunda preocupación por el bienestar de los demás. Un amigo cercano del actor me confesó que, durante sus viajes por el mundo, Can ha tenido la oportunidad de conocer de cerca realidades muy duras, como la pobreza extrema, la marginación y la violencia. Estas experiencias lo han marcado profundamente y lo han llevado a cuestionarse el sentido de su propia vida y la forma en que podía contribuir a hacer un mundo mejor. Can siempre ha sentido que la fama y el éxito no son suficientes, me dijo este amigo. Él quiere hacer algo más, dejar una huella positiva en la vida de las personas. Y en la fe ha encontrado una guía y una inspiración para llevar a cabo esta misión. ¿Pero por qué la Iglesia Católica? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Resulta que durante uno de sus viajes, Can tuvo la oportunidad de conocer a un sacerdote católico que trabajaba en un barrio marginal de una gran ciudad. Este sacerdote, cuyo nombre mantendremos en el anonimato por razones de privacidad, lo impresionó profundamente por su dedicación, su humildad y su amor incondicional hacia los más necesitados. Can pasó varios días conviviendo con este sacerdote y aprendió mucho sobre la labor social de la Iglesia Católica y sobre los valores del cristianismo. Descubrió que la Iglesia no es solo una institución religiosa, sino también una comunidad de personas comprometidas con la justicia social, la paz y la solidaridad. Can se sintió muy atraído por la figura de Jesús, por su mensaje de amor, de perdón y de compasión, me contó otra fuente cercana al actor. Él cree que los valores del cristianismo son universales y que pueden ayudar a construir un mundo más justo y fraterno. Además, Can quedó muy impresionado por la labor de la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la educación y la atención a los enfermos y a los ancianos. Vio que la Iglesia es una institución que está presente en los lugares más remotos y que ofrece ayuda a quienes más lo necesitan. Así que poco a poco Can fue sintiendo una conexión cada vez más fuerte con la fe católica. Empezó a leer la Biblia, a asistir a misa y a hablar con otros sacerdotes y religiosos. Y finalmente llegó a la conclusión de que quería dedicar parte de su vida a servir a los demás a través de la Iglesia. Pero, ¿qué implica exactamente convertirse en diácono? Para responder a esta pregunta contacté con un experto en teología,
el cual me explicó que el diaconado es un ministerio dentro de la Iglesia Católica que está abierto tanto a hombres casados como a solteros. Los diáconos son ordenados por el obispo y tienen la misión de servir a la Iglesia y a la comunidad. Pueden bautizar, celebrar matrimonios, predicar el Evangelio, asistir a los enfermos y a los necesitados, y realizar otras tareas pastorales. El diaconado es un ministerio de servicio, dijo el teólogo. Los diáconos están llamados a ser testigos del amor de Dios en el mundo, a través de su ejemplo de vida y de su trabajo pastoral. En el caso de Kanyaman, se espera que después de completar su curso de teología y ser ordenado diácono, se dedique principalmente a trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión social. Quiere ayudar a estos jóvenes a encontrar un camino en la vida, a superar sus adicciones, a conseguir un empleo y a integrarse en la sociedad. Kan tiene un gran carisma y una gran capacidad para conectar con la gente, me dijo una persona que ha trabajado con él en proyectos solidarios. Él sabe cómo escuchar a los jóvenes, cómo entender sus problemas y cómo motivarlos a salir adelante. Estoy seguro de que va a ser un gran diácono. Por supuesto, la decisión de Kanyaman ha generado muchas críticas y controversias. Algunos lo acusan de oportunismo, de querer llamar la atención y de utilizar la religión como una estrategia de marketing. Pero, ¿es justo juzgarlo de esta manera? Yo creo que no. Creo que Kanyaman tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir su propio camino, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y si él siente que puede hacer una diferencia positiva en el mundo a través de la fe, ¿quiénes somos nosotros para criticarlo? Además, creo que es importante recordar que Kanyaman no está abandonando su carrera como actor. Simplemente se está tomando un año sabático para estudiar teología, y para dedicarse a una labor social que le apasiona. No sabemos si volverá a la actuación después de este año, pero incluso si no lo hace, creo que su decisión merece ser respetada. En definitiva, la historia de Kanyaman es una historia de búsqueda, de reflexión y de compromiso. Es la historia de un hombre que ha decidido seguir su corazón y que está dispuesto a renunciar a la fama y al éxito por una causa que considera más importante, ayudar a los demás. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser aplaudido y celebrado. Porque en un mundo donde la superficialidad y el egoísmo parecen estar a la orden del día, es inspirador ver a alguien que se preocupa por los demás y que está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para hacer un mundo mejor. Así que, Kanyaman, desde aquí te mando todo mi apoyo y mi admiración. Sigue adelante con tu proyecto y no dejes que las críticas te desanimen. Estoy seguro de que vas a hacer un gran trabajo y de que vas a marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Y a vosotros, mis queridos suscriptores, os invito a reflexionar sobre esta historia y a preguntaros qué podéis hacer vosotros para contribuir a hacer un mundo mejor. Porque al final, todos tenemos la responsabilidad de hacer de este planeta un lugar más justo, más solidario y más humano. Ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado aún más interesante y revelador que el anterior. Si os ha gustado, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué estáis esperando? Haced clic en el botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchas gracias por verme un día más. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, la vida siempre nos sorprende, a veces de las maneras más inesperadas. Así que mantened la mente abierta y preparaos para lo que pueda venir. Ahora a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos.